¿Has sentido alguna vez que tu experiencia ya no tiene valor? ¿Que lo que viviste, sufriste o aprendiste quedó obsoleto ante un mundo que gira cada vez más rápido? Esta sensación es más común de lo que parece. Muchas personas, al llegar a la vejez, comienzan a dudar de la utilidad de su historia, de sus decisiones pasadas, de su legado. Es como si el paso del tiempo, en lugar de acumular tesoros, arrastrara al olvido lo que fue sembrado con tanto esfuerzo. Pero Jesús y la palabra de Dios nos enseñan algo muy diferente. La vejez no es una etapa de silencio, sino una temporada de voz amplificada. En Proverbios 20:29 se nos dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Esta afirmación es mucho más que un halago poético. Es un llamado a reconocer que los años no restan valor, sino que lo acumulan. Donde el joven corre, el anciano orienta. Donde el joven actúa, el anciano aconseja. Son roles diferentes, pero igual de esenciales. Sin embargo, vivimos en una cultura que idolatra la novedad y desprecia la experiencia. Y esto no solo es peligroso, es una trampa espiritual. Porque cuando una generación olvida lo que vivió la anterior, repite sus errores. Y cuando un anciano cree que no tiene nada más que ofrecer, se apaga una lámpara encendida por Dios. Despreciar la sabiduría del pasado es cerrar las puertas al crecimiento espiritual. Cada cicatriz, cada caída y cada victoria que has vivido es parte de un mapa que puede guiar a otros. Jesús mismo, cuando enseñaba, citaba una y otra vez las Escrituras del Antiguo Testamento. Él recurría a las experiencias del pueblo de Israel, a los profetas, a las historias del pasado. ¿Por qué? Porque en esas vivencias estaba la revelación del carácter de Dios. Un claro ejemplo es Moisés. Aunque cometió errores, fue en el desierto, lejos del poder, lejos de la fama, donde Dios lo formó para liderar. Él mismo lo dijo en Deuteronomio 4:9, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No estamos llamados a enterrar nuestro pasado, sino a compartirlo con sabiduría. La memoria es un puente entre generaciones, y tú, con tus años, con tu historia, eres ese puente. Si decides callar, ese conocimiento se perderá. Pero si decides hablar, sembrarás en corazones jóvenes semillas que florecerán en su tiempo. Hay quienes dicen: pero mis errores fueron muchos, ¿qué podría enseñar? Y la respuesta es precisamente eso. Tus errores son un tesoro si se convierten en advertencia para otros. Tus aciertos son un faro si se transforman en guía. No importa si tu pasado fue de gloria o de tropiezos. Si lo entregas a Dios, Él lo usa para edificar vidas. La humildad de compartir lo que aprendiste es un acto de fe. Es reconocer que tu vida, con todo lo que contiene, es un instrumento en las manos del Creador. Y cuando lo haces, te conviertes en parte del cumplimiento de Salmos 92:14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. La sabiduría que tienes no es solo para ti, es para tu familia, para tus nietos, para tus vecinos, para la iglesia, para cualquiera que Dios ponga en tu camino. No te guardes, no te apagues, no te retires del propósito. Si estás vivo, es porque todavía hay frutos que dar, y recuerda esto: no es el mundo quien define tu valor, es Dios quien lo establece. Y si Él dice que aún tienes propósito, ¿quién puede contradecirlo? ¿Alguna vez has sentido que ciertos recuerdos siguen vivos dentro de ti? No como lecciones, sino como heridas abiertas. Con el paso del tiempo, muchas personas mayores acumulan historias marcadas por la traición, la injusticia o el abandono.
Y aunque la memoria puede ser una fuente de sabiduría, también puede transformarse en una prisión si el perdón no encuentra espacio en el corazón. El rencor es un veneno silencioso que no solo corroe el alma, sino que también debilita el cuerpo, las emociones y la relación con Dios. La palabra de Dios nos advierte con claridad sobre los peligros de guardar amargura. En Efesios 4:31 leemos: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia». Este versículo no es solo una instrucción moral, es una guía de sanidad espiritual. La amargura nos desconecta de la gracia divina, nos vuelve rehenes del pasado y muchas veces contamina también a quienes nos rodean. ¿Has notado cómo una persona herida puede transferir su dolor a su familia, amigos y hasta a su comunidad? Quizás pienses, tengo razones legítimas para sentir rencor, y puede que así sea. Hay heridas profundas que dejan cicatrices difíciles de ignorar. Pero Jesús no nos llamó a vivir atados al dolor, sino a ser libres por medio del perdón. Mira el ejemplo de José en el Antiguo Testamento, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años. Aún así, cuando finalmente tuvo poder en sus manos, no buscó venganza. En Génesis 50:20 declaró: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Su respuesta no solo liberó a sus hermanos, sino que también lo mantuvo, a él libre y en paz con Dios. Y si hablamos de ejemplos supremos, Jesús es el más alto. Crucificado, humillado y herido sin culpa, elevó una oración que todavía resuena en los corazones: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de perdonar así? Jesús no perdonó porque el otro merecía, sino porque su amor era más grande que el dolor. Y es esa misma gracia la que hoy te llama a dejar el peso del rencor y abrazar la libertad del alma. No estamos llamados a ignorar el dolor, sino a no hacer de él nuestro hogar. Cuando la amargura se convierte en compañera, nuestra vida se llena de sombras. Relaciones se enfrían, la fe se debilita y el gozo se desvanece. Pero cuando el perdón entra en escena, todo cambia. El alma se aligera, el corazón sana y la presencia de Dios se vuelve palpable nuevamente. A veces, perdonar no es un acto instantáneo, sino un proceso. Un día decides comenzar, otro día te resistes, pero cada paso hacia el perdón es un paso hacia tu propia sanación. No se trata de minimizar lo que viviste, sino de dejar de darle poder sobre ti. Porque el rencor te mantiene atado al pasado, pero el perdón te lanza hacia el futuro. Y ahora quiero hablarte a ti, que quizás llevas años con una herida abierta, repitiendo una y otra vez esa historia que te duele. Hoy puede ser el día en que todo cambie. ¿Y si decides entregar ese dolor a Jesús? ¿Y si en vez de repetir la herida, eliges declarar sanidad? Recuerda que la madurez espiritual no se mide por los años, sino por la capacidad de amar incluso cuando duele. En Hebreos 12:15 se nos advierte: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». El rencor, si no se arranca de raíz, puede convertirse en una plaga. Pero hoy puedes tomar una decisión: arrancar esa raíz y volver a florecer. Dios no ha terminado contigo. Todavía hay frutos que dar, palabras que sembrar, abrazos que ofrecer. No permitas que el veneno del rencor robe tu cosecha. Tú no naciste para vivir prisionero del pasado, naciste para vivir en plenitud, aún en la vejez. Como dice el Salmo 92:14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esa promesa es para ti. Reclámala.
Y antes de cerrar este tópico, te invito a hacer algo poderoso. Escribe en los comentarios con fe esta frase: hoy decido perdonar porque quiero vivir en libertad. Esta declaración no es solo un comentario, es un acto de guerra espiritual, una afirmación de que el pasado ya no tendrá poder sobre tu presente. ¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo diciendo, para mí ya no hay tiempo? Tal vez esas palabras nacieron en un momento de cansancio, de frustración o de resignación. Tal vez escuchaste esa voz interna que dice que ya viviste lo que tenías que vivir, que los años te han dejado sin fuerzas, sin posibilidades, sin futuro. Pero déjame decirte algo, con toda la autoridad de la palabra de Dios. Esa voz no viene del cielo, porque el Señor nunca deja de soñar contigo. Si estás vivo, aún hay propósito. Si respiras, aún puedes dar frutos. Si tu corazón late, Dios no ha terminado su obra en ti. La Biblia está llena de historias de personas que en la vejez vivieron sus mayores conquistas. ¿Quién fue llamado a libertar al pueblo de Israel con 80 años? Moisés. ¿Quién engendró al hijo de la promesa en una edad avanzada? Abraham. ¿Quién profetizó con gozo cuando sostuvo al niño Jesús en sus brazos? Simeón. Todos ellos podrían haber dicho, es tarde, pero eligieron creer. En el Salmo 92:14 leemos una promesa clara. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esta no es una metáfora poética, es una verdad espiritual. La vida no se acaba cuando pasan los años, se transforma. Renunciar a los sueños no es un signo de madurez, es una señal de desconexión con el propósito de Dios. Muchas veces creemos que los sueños son propiedad de los jóvenes. Pero los sueños más profundos, más sabios, más maduros, son los que nacen en corazones que han aprendido del dolor, que han llorado, que han perdido, pero que siguen creyendo. La esperanza no tiene edad. La fe no tiene fecha de caducidad. El alma que se entrega a Dios es fértil en cualquier estación de la vida. Es común que las personas mayores renuncien a soñar porque tienen miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio ajeno, miedo a parecer ridículos. Pero Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Y ese poder no desaparece con los años, solo se profundiza. La sabiduría, adquirida en la madurez, nos permite soñar con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Y no hay nada más poderoso que eso. Quizás tu sueño no sea grande a los ojos del mundo. Tal vez no quieras conquistar naciones ni edificar imperios. Pero el sueño de reconciliarte con alguien que amas, de comenzar un proyecto pequeño, de servir en tu comunidad, de dejar un legado espiritual para tus nietos, todo eso es inmenso a los ojos de Dios. Él no mide los sueños por su tamaño, sino por su origen y por la fe que los sostiene. El problema de dejar de soñar es que el alma se apaga. Perdemos la motivación, la alegría, la visión. Nos convertimos en personas que simplemente existen, en lugar de personas que viven con propósito. En Proverbios 13:12 se dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Has sentido eso? Esa tristeza suave, persistente, que parece no tener causa. A veces es solo el reflejo de un corazón que se rindió. Pero hoy es día de volver a encender esa chispa. Volver a soñar no significa negar la realidad ni vivir de ilusiones. Significa permitir que Dios renueve tu mente y te muestre que aún hay caminos por recorrer. En Isaías 40:31 leemos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa para ti.
No estás solo, no estás terminado, estás siendo renovado por dentro, aunque por fuera los años avancen. La vejez no es un lugar de retiro espiritual, es un campo fértil donde Dios siembra sueños más profundos. No permitas que la cultura de este mundo te convenza de que tu tiempo ha pasado. No creas en esa mentira. El tiempo de Dios es perfecto y a menudo inesperado. ¿Recuerdas a Ana, la profetisa que, a avanzada edad, servía constantemente en el templo y fue una de las primeras en reconocer al Mesías? Su vida parecía silenciosa, pero su corazón estaba lleno de propósito. Y llegó su día. Hoy te invito a hacer algo valiente. Escribe tu sueño. No importa si parece pequeño o imposible, escríbelo, háblalo en oración, pídele a Dios que lo confirme, que lo fortalezca, que lo dirija, porque mientras sueñas con Dios, estás vivo en la plenitud más alta. En lugar de decir, ya no es, para mí, di, Dios aún puede hacer grandes cosas en mí. En lugar de decir, ya no tengo fuerzas, di, el Señor es mi fuerza. En lugar de quedarte mirando el pasado con nostalgia, mira al futuro con expectativa, porque tu historia no ha terminado. Dios todavía está escribiendo capítulos gloriosos en tu vida. Y si decides soñar otra vez, verás que los mejores días aún pueden estar por delante. ¿Te has detenido a pensar en lo que estás dejando atrás, más allá de tus bienes materiales? El legado espiritual es una de las mayores riquezas que una persona puede transmitir, especialmente en la etapa de la vejez. Es en este momento cuando se ha vivido, luchado, aprendido y sido moldeado por Dios, que el alma tiene más que ofrecer. Pero muchas veces, por cansancio, resignación o por la idea equivocada de que ya hice mi parte, se deja de sembrar en otros lo que Dios sembró con tanto cuidado en nosotros. La Biblia nos recuerda constantemente la importancia de transmitir la fe y los principios a las futuras generaciones. En el Salmo 78:4 se nos dice, no les encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor, y su poder y las maravillas que hizo. Esta no es solo una invitación, sino un mandato divino. Un alma madura en Cristo tiene el deber y el privilegio de ser testigo y guía para los que vienen detrás. Muchos, al llegar a cierta edad, piensan que su tiempo de enseñanza ha terminado. Pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado para liderar al pueblo de Israel. Ana, la profetisa, estaba avanzada en edad y aún así reconoció al Mesías en el templo y habló de él a todos los que esperaban la redención. ¿Quién dijo que la edad limita el propósito? Descuidar el legado espiritual es como dejar un pozo de aguas vivas cerrado con piedras. Hay sedientos allá afuera, jóvenes confundidos, familias fragmentadas, generaciones perdidas que necesitan dirección. Y tú puedes tener justo la palabra, el testimonio o la oración que encienda nuevamente la llama de la fe en sus corazones. Recordemos las palabras de Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, en 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ese legado espiritual, transmitido con fidelidad de generación en generación, convirtió a Timoteo en un siervo valiente y comprometido. ¿Cuántos Timoteos podrían levantarse si hoy decidiéramos sembrar con intención? Pero para dejar un legado espiritual, no hace falta ser un gran predicador ni tener un púlpito. A veces basta con contar lo que Dios ha hecho en tu vida, compartir cómo superaste el dolor, cómo te sostuviste en la fe, cómo viste la mano de Dios obrando en momentos en que todo parecía perdido. Tus cicatrices son mapas que otros pueden seguir para encontrar esperanza. Lamentablemente, cuando se descuida el legado espiritual,
se corre el riesgo de perpetuar el vacío. Las nuevas generaciones pueden crecer sin referencias, sin raíces, sin la sabiduría que tú podrías ofrecer. La fe no se transmite por ósmosis, sino por intencionalidad. Cuando no hablamos de Dios, el mundo habla más fuerte. Y lo que el mundo ofrece no tiene la profundidad ni la verdad que solo la palabra de Dios contiene. Además, compartir tu legado espiritual no solo bendice a otros, también te renueva. Cada vez que hablas de las maravillas de Dios, tu corazón recuerda su fidelidad. Cada vez que oras por alguien más, tu alma se fortalece. Cada vez que enseñas a alguien, tú mismo aprendes más. Como dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Si hoy sientes que tu voz ya no tiene fuerza, recuerda que el Espíritu Santo te fortalece. Si piensas que nadie te escucha, ten fe en que Dios llevará tus palabras al corazón que las necesita. Y si crees que es tarde, recuerda que para Dios nunca es tarde. Aún en la vejez darás fruto. Aún en los últimos años puedes plantar semillas que florezcan en otros durante décadas. Por eso, no te calles, no guardes en silencio todo lo que Dios te enseñó. Hay nietos, hijos, vecinos, jóvenes en tu comunidad que necesitan tu testimonio. Hay almas esperando por lo que solo tú puedes entregar. El legado espiritual no es una carga, es una herencia de vida eterna que transforma corazones y extiende el reino de Dios. Así que pregúntate hoy, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué quedará después de mí? ¿Qué historia le estoy contando al mundo con mi vida? No dejes que el tiempo te haga creer que ya no tienes nada que ofrecer. Mientras tengas aliento, tienes un propósito, y si decides hoy compartir tu legado espiritual, estarás cumpliendo uno de los llamados más hermosos del Evangelio: hacer discípulos, impactar vidas y glorificar a Dios con todo lo que eres. ¿Alguna vez sentiste que el mundo se volvió más distante? Que las personas ya no te entienden como antes, que tus conversaciones se han vuelto más escasas y que tu corazón está cada vez más silencioso. A medida que los años avanzan, muchos empiezan a construir muros invisibles alrededor del alma. Aislarse emocionalmente puede parecer una forma de protegerse, pero en realidad es una de las trampas más peligrosas que nos alejan del propósito de Dios para nuestra vida. En Eclesiastés 4:9-10 está escrito: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Este versículo no es solo una observación social, es una advertencia espiritual. Dios nos creó para la comunión, para la compañía, para el vínculo. Fuimos diseñados para caminar acompañados. El aislamiento emocional no siempre es físico. A veces estamos rodeados de personas, pero nuestro corazón está encerrado. No hablamos de lo que sentimos, no pedimos ayuda, no compartimos nuestras luchas ni nuestros temores. Y lentamente nos vamos apagando por dentro. La soledad en la vejez no solo es dolorosa, puede ser devastadora, porque sin darnos cuenta empezamos a desconectarnos de todo lo que nos hace humanos: la empatía, el amor, el apoyo, la conversación sincera. Jesús, incluso en su camino hacia la cruz, no eligió caminar solo. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago para orar con él en el Getsemaní. Él mismo, el Hijo de Dios, entendía el valor de tener cerca a quienes aman. ¿Y nosotros? ¿Por qué pensamos que ya no necesitamos a nadie? ¿Por qué creemos que debemos resolverlo todos solos? El problema del aislamiento emocional es que alimenta mentiras. Nos hace creer que nadie se preocupa, que somos una carga, que ya no tenemos importancia.
pero esas son trampas del enemigo para debilitarnos. En Proverbios 18:1 se nos dice: el que se aísla busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. El aislamiento no solo nos desconecta de los demás, también nos desconecta de la verdad. Y la verdad es que todavía eres necesario, todavía tienes valor. Todavía hay quienes necesitan tu presencia, tus palabras, tu abrazo. Una de las grandes causas del aislamiento en la vejez es la acumulación de heridas no sanadas, personas que nos decepcionaron, amistades que se rompieron, palabras que nos lastimaron. Y con el tiempo, preferimos callar antes que volver a confiar. Pero vivir así es como construir una casa sin ventanas. Tal vez te protege del viento, pero también te priva de la luz. Mira lo que dice el Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los solitarios, saca a los cautivos a prosperidad. Esta es una promesa poderosa. Dios no quiere que vivas aislado. Él quiere integrarte, conectarte, restaurarte. Quiere darte una familia espiritual, relaciones sanas, vínculos profundos, no para que dependas de ellos, sino para que vivas en plenitud. También hay quienes, por orgullo o autosuficiencia, rechazan el afecto. Yo me las arreglo solo, dicen. Pero, ¿realmente eso es fuerza o es una barrera para no mostrar la vulnerabilidad? Jesús lloró. Jesús pidió compañía. Jesús se conmovió. Y si Él lo hizo, ¿por qué tú no podrías hacerlo también? Mostrar el alma no es debilidad, es humanidad. El aislamiento emocional tiene otra consecuencia silenciosa. Nos vuelve insensibles al mover del espíritu. Porque cuando dejamos de abrirnos a los demás, poco a poco también dejamos de abrirnos a Dios. Nos volvemos cautelosos, desconfiados, cerrados, y eso apaga el fuego de la fe. En Hebreos 10, 24, 25, se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ves? El vínculo con los demás fortalece nuestra fe. Nos recuerda que no estamos solos, que hay otros luchando, creyendo, avanzando. Compartir la vida con otros es uno de los actos más poderosos de sanidad espiritual. Tal vez pienses: pero yo ya intenté, ya me herí mucho. Sí, es cierto, las relaciones humanas a veces duelen, pero también sanan, también bendicen, también transforman. No dejes que el temor te robe la oportunidad de volver a sentir amor genuino, compañía sincera y cuidado real. Hoy te invito a derribar ese muro emocional, a escribirle a esa persona que se distanció, a abrir tu corazón con alguien de confianza, a pedir oración, a buscar una comunidad de fe. No te resignes a la soledad. La vejez no fue diseñada para el aislamiento, sino para la conexión, la transmisión, el compartir. Tu historia necesita ser escuchada. Tus palabras pueden sanar. Tu experiencia puede guiar. No guardes lo que eres, no apagues lo que llevas dentro. Vuelve a abrir tu alma, porque todavía hay muchos que necesitan lo que Dios puso en ti. ¿Alguna vez pensaste que ya viviste demasiado como para que alguien te diga qué hacer? ¿Sentiste que aceptar una corrección es lo mismo que admitir debilidad? Es más común de lo que parece. A medida que pasan los años, muchos caen en la ilusión de que ya no tienen nada que aprender, que ya lo vieron todo, que ya saben lo suficiente. Pero esa postura, lejos de ser una señal de sabiduría, es un síntoma peligroso del orgullo. La Biblia es contundente sobre este tema. En Proverbios 12:1 se nos dice: el que ama la instrucción ama el conocimiento, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. La palabra puede parecer dura, pero contiene una verdad vital. Quien rechaza la corrección se cierra a la posibilidad de crecer, de mejorar, de afinar su carácter conforme a la voluntad de Dios.
En la vejez uno puede pensar, ¿qué más me queda por cambiar? ¿Qué sentido tiene revisar mis actitudes ahora? Pero justamente es en esta etapa donde las raíces profundas del carácter pueden ser tratadas con mayor claridad. Porque ya no corremos tanto, ya no vivimos distraídos por la prisa y el corazón puede mirar hacia adentro con más serenidad. Jesús fue el mayor ejemplo de humildad. Aunque era el Hijo de Dios, vivió sujeto a sus padres, escuchó, preguntó, se sometió a la voluntad del Padre hasta el final. Si Él, siendo perfecto, eligió caminar con humildad, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros? Uno de los mayores obstáculos para recibir corrección es el temor a perder la imagen que construimos de nosotros mismos. Siempre fui así. Todo el mundo me respeta. No necesito que me digan nada. Estas frases son como escudos que el ego utiliza para evitar el cambio. Pero no hay transformación sin humildad. Y no hay humildad sin la disposición a ser corregido. Pensemos en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también cometió errores gravísimos, adulterio, engaño, asesinato, y sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se justificó, no se escondió, se quebrantó. En el Salmo 51 podemos ver su oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la actitud que mantiene viva el alma, aún en la vejez. En cambio, quienes endurecen el corazón frente a la corrección terminan aislándose, repitiendo errores, perdiendo relaciones y, sobre todo, apagando su sensibilidad espiritual. En Proverbios 15:32 está escrito: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección adquiere entendimiento. Cada vez que rechazamos un consejo amoroso, una palabra sabia, una advertencia oportuna, nos estamos robando a nosotros mismos la oportunidad de ser mejores. A veces, la corrección llega a través de los hijos, de un amigo, de un líder espiritual, incluso de una palabra que escuchamos en silencio y que golpea nuestro interior. El problema no es el mensajero, sino cómo recibimos el mensaje. Si respondemos con soberbia, lo perdemos, pero si respondemos con apertura, podemos ser renovados. Moisés fue uno de los mayores líderes de la historia, y aún así cometió errores por no escuchar. Perdió la entrada a la tierra prometida por desobedecer una instrucción de Dios, no porque fuera malo, sino porque permitió que el cansancio y la frustración tomaran el control. Su historia nos enseña que hasta los más grandes necesitan corrección y que desoírla trae consecuencias. Tal vez tú pienses, pero yo ya no tengo tiempo de cambiar. ¿Quién te dijo eso? Dios no se rinde contigo. Mientras tengas aliento de vida, hay propósito, hay posibilidad, hay transformación. Rechazar la corrección también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Nadie quiere caminar cerca de alguien que siempre cree tener la razón, que no escucha, que descalifica todo consejo. Al contrario, las personas se sienten atraídas por quienes son enseñables, humildes, receptivos. Y en la vejez, esa cualidad puede convertirte en una fuente de sabiduría y respeto verdadero. No confundas corrección con crítica destructiva. La corrección viene con amor, con intención de edificar. En Hebreos 12:11 leemos: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La corrección puede doler, sí, pero duele como el bisturí que salva, no como la herida que mata. Dios nos corrige porque nos ama. Él no quiere que terminemos la carrera sin haber alcanzado todo el potencial que puso en nosotros. Él desea que seamos transformados cada día, aún con cabellos blancos, aún con la piel marcada por los años. En 2 Corintios 4:16,
Pablo escribe: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La renovación no tiene fecha de caducidad. La sabiduría no tiene edad límite. La corrección no es una amenaza, es una bendición. Hoy, pídele al Señor que te dé un corazón enseñable. Ora como David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. Porque si estás dispuesto a escuchar, Dios está dispuesto a hablar y a guiarte con amor. Hay una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Vivimos demasiado pendientes de lo que los demás piensan de nosotros. Especialmente al llegar a cierta edad, cuando se espera que ya no tengamos nada que demostrar, aún buscamos validación, reconocimiento y aplausos del mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué vacío intentamos llenar? Jesús nunca buscó la aprobación de las multitudes. Al contrario, muchas veces fue rechazado, incomprendido, incluso odiado. Y sin embargo, nunca se desvió de su propósito. Él sabía quién era y a quién servía. ¿Y tú? ¿Sabes realmente quién eres en Dios? ¿O has dejado que el juicio de otros determine tu valor? La necesidad constante de ser aceptado nos convierte en esclavos de una imagen. Elegimos palabras no por lo que sentimos, sino por lo que pega bien. Tomamos decisiones no por convicción, sino por miedo al rechazo. Y así, poco a poco, dejamos de vivir nuestra verdad para vivir la expectativa de otros. ¿De qué sirve vivir si no puedes ser tú mismo? En Gálatas 1:10, el apóstol Pablo lanza una pregunta directa: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta declaración es un espejo. Nos invita a preguntarnos: ¿a quién estamos intentando agradar con nuestras vidas? A veces, este deseo de aprobación surge del miedo a ser olvidado. Si ya no soy relevante, ¿alguien me escuchará? Pero la relevancia en el reino de Dios no tiene nada que ver con la edad, la fama ni los logros. Tiene que ver con el corazón dispuesto, con la obediencia sencilla y con el amor verdadero. No necesitas ser visto por miles para ser importante. Basta que Dios te vea, y Él te ve, te conoce, te llama por tu nombre. En Isaías 43:1 leemos: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En un mundo donde todo cambia y las personas olvidan rápido, Dios permanece y te recuerda eternamente. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces sacrificaste tu paz por complacer a otros? ¿Cuántas decisiones tomaste solo para encajar? Quizá ha llegado el momento de liberarte de esas cadenas. No necesitas validación externa para tener valor. Ya eres valioso porque fuiste creado a imagen del Creador. Vivir buscando aprobación es vivir a la sombra del miedo. Pero vivir para Dios es vivir bajo la luz de la verdad. Es hora de romper con la presión de ser aceptado por todos y comenzar a caminar con libertad, con autenticidad, con propósito. No fuiste diseñado para ser una copia más. Fuiste formado para reflejar la gloria de Dios de una manera única. No te compares, no te acomodes, no te vendas por aplausos temporales. Tu valor no está en los me gusta, está en la cruz. A veces no es el miedo, ni el dolor, ni siquiera la edad que nos detiene, sino el orgullo. Ese sutil sentimiento de yo ya sé, yo ya viví, yo no necesito cambiar. Y aunque pueda parecer una armadura de seguridad, en realidad es una prisión silenciosa que nos impide crecer, aprender y obedecer. ¿Cuántas veces usamos nuestras experiencias pasadas como escudo para no ser corregidos? Yo tengo más años, sé más.
Pero el tiempo vivido no garantiza sabiduría si el corazón no está dispuesto a seguir aprendiendo. En Proverbios 16:18 leemos: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Una advertencia clara: el orgullo es el preludio de la ruina. Muchos se aferran a lo que hicieron una vez, como si eso los definiera para siempre. Pero en el reino de Dios, lo que realmente importa no es lo que hiciste ayer, sino lo que estás dispuesto a hacer hoy. ¿Estás listo para soltar tu necesidad de tener siempre la razón? Puedes reconocer que, incluso con toda tu trayectoria, aún hay cosas que Dios quiere enseñarte. Mira el ejemplo de David. Rey, guerrero, poeta, ungido por Dios. Y aún así, cuando fue confrontado por el profeta Natán por su pecado, no se escondió detrás de su título. Cayó de rodillas y clamó: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Esa humildad es la que permite que el corazón siga siendo fértil. El orgullo también puede hacernos inaccesibles. Cerramos nuestros oídos a los consejos, endurecemos nuestra alma y, sin darnos cuenta, nos aislamos. Perdemos relaciones, oportunidades y, peor aún, perdemos la sensibilidad espiritual. Porque donde hay soberbia, hay neblina. Y donde hay humildad, hay luz. ¿Y qué decir de Jesús? El único que realmente tenía motivos para gloriarse, eligió el camino más humilde. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:7-8. Si el Rey de Reyes no hizo alarde de su poder, ¿por qué nosotros habríamos de hacerlo? Aceptar la corrección, abrirse al cambio, buscar el consejo, todo esto requiere humildad. Y es justamente ahí donde muchos fracasan, no por falta de capacidad, sino por exceso de orgullo. Pero cuando permitimos que Dios nos moldee, cuando reconocemos nuestras limitaciones y le entregamos nuestras defensas, comenzamos a vivir una nueva libertad. No seas prisionero de tus logros. No uses tus victorias pasadas como excusa para no seguir creciendo. Dios aún no ha terminado contigo. Si estás respirando, Él todavía tiene algo para enseñarte, algo para transformar en ti. La verdadera madurez no se mide por cuántas batallas ganaste, sino por cuán dispuesto estás a seguir aprendiendo. Humíllate ante el Señor, y Él te levantará. Aún en la vejez hay nuevas alturas por conquistar, nuevos frutos por dar, nuevas verdades por abrazar. Al llegar hasta aquí, sientas que muchas de las actitudes que mencionamos han estado presentes en tu vida, y eso no te hace débil, al contrario, te hace humano. Reconocer nuestras fallas, nuestras tendencias destructivas o nuestros hábitos silenciosos que nos alejan de Dios es el primer paso hacia la libertad. Porque no importa cuán lejos hayas llegado ni cuánto tiempo hayas vivido en silencio, Dios sigue escribiendo tu historia. Cada día es una nueva oportunidad para redirigir tu camino, para soltar lo que ya no edifica y para abrazar lo que da vida, paz y propósito. Jesús no te llama por tu edad ni por tus errores. Él te llama por tu nombre y te recuerda: en la vejez aún darás frutos, serás vigoroso y floreciente. Salmo 92:14. Eso no es una frase bonita, es una promesa divina. Es el reflejo de un Dios que nunca jubila a sus hijos, que nunca descarta a nadie y que siempre ve más allá de lo que el mundo ve. Tu vida todavía tiene sentido. Tus palabras pueden sanar. Tus oraciones pueden cambiar destinos. Tus gestos, aunque parezcan simples, pueden sembrar esperanza en corazones que ya no saben cómo seguir. Por eso, no calles tu historia.
No escondas tu proceso. Alguien en algún lugar necesita escuchar lo que tú viviste. Necesita saber que se puede empezar de nuevo, que se puede soltar la amargura, perdonar, volver a soñar, ser útil, ser amado, y tú puedes ser ese puente. Así como tantos han compartido aquí en los comentarios que aún darán frutos en la vejez, tú también puedes declarar hoy: en la vejez aún daré frutos, en el nombre de Jesús. Escribe eso abajo. Haz de tus palabras un compromiso, una declaración de fe. Y si este mensaje habló contigo, si removió algo dentro de ti, te invito a comentar con tu experiencia, tu oración o simplemente un amén. Leeremos todo con cariño. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Este contenido no es solo un video, es un llamado del cielo a vivir con propósito. Aquí siempre habrá espacio para una palabra que edifica, una verdad que confronta y una esperanza que renueva. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te muestre cada día que tu historia aún no terminó. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.